Hola amigos, les saluda el pastor Chali. Me alegra que hayas dado clic en este video. Espero que tu vida sea impactada a través de la palabra. Disfruta de este mensaje. Atacar. Y cuando salta, la analogía es la de un león. Cuando salta, el león va sobre su presa y ataca la cabeza. Cuando los mata es por asfixia. Y el enemigo, de la misma manera, ataca nuestra cabeza. Hablando espiritualmente, se refiere a nuestra mente, ataca nuestros pensamientos, y lo que él quiere hacer es sofocar nuestra mente y sacar de nuestra mente la palabra de Dios, las promesas de Dios, y que en torno creamos las mentiras de Satanás. Pero esta es la buena noticia. La analogía es la de un león, pero es un león sin dientes, porque Jesús lo dejó chimuelo en la resurrección, lo dejó sin dominio sobre los hijos de Dios. Lo único que el enemigo tiene para su ventaja son sus rugidos, es decir, sus mentiras. Y cuando el enemigo nos detiene, cuando el enemigo nos paraliza, no es por el poder de él, es por la debilidad nuestra. Cuando el enemigo logra paralizarnos, no es que él venció, es que nosotros cedimos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos armados de la verdad de Dios para contrarrestar las mentiras del diablo? Nos volvemos personas poderosas para la gloria del nombre de Jesús. Y es lo que estamos viendo en esta serie. No podemos ni exagerar el poder del enemigo, tampoco lo podemos minimizar. Si alguna vez te has preguntado si el enemigo tiene el poder para atacar tu mente o para atacar tu corazón, la respuesta es sí. Les doy un par de ejemplos. Cuando Ananías, en el libro de los Hechos, mintió a los apóstoles, dice el versículo 3, Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Es decir, cuando nosotros le damos cabida al enemigo, entonces él va a aprovechar para llenar ya sea nuestro corazón, nuestra mente, de pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. O tomemos por ejemplo a Judas en la última cena, Juan 13 versículo 2. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Se dan cuenta que el enemigo tiene el poder de incitarnos. No tiene el poder de violar nuestra voluntad, pero sí tiene el poder de incitarnos. Y está en nosotros no caer en las trampas del enemigo. Entonces, en esta serie estamos silenciando el rugido, estamos reprendiendo al diablo, porque él ha estado tratando de atormentarnos psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y hoy en particular voy a abordar un tema, una de las mentiras más comunes de Satanás, y es de sus más comunes mentiras porque la realidad es que le ha resultado bastante efectiva esta mentira. Eso es hasta el día de hoy. Los de Vital no van a volver a caer en esta mentira jamás, en el nombre de Jesús. Y esta es la mentira, escúchame bien. Satanás quiere que tú creas que debes temer. Él quiere que tú creas que debes temer. Con todo lo que está pasando en el mundo, con las guerras, las pandemias, la violencia, el crimen, la incertidumbre, la economía, todo eso el enemigo quiere aprovecharlo para meterte temor. Nosotros somos como humanos más susceptibles al miedo cuando atravesamos una de las tormentas de la vida. Y las tormentas han sido durante mucho tiempo un símbolo de las adversidades humanas, especialmente aquellas que aparentemente surgen de la nada. Por ejemplo, una inesperada pérdida de un ser querido, o una inesperada pérdida de trabajo, o quizás un diagnóstico sombrío, el shock de una traición dolorosa. Las tormentas de la vida suceden cuando nuestros corazones son abatidos de un lado a otro, y esos momentos nos tientan a preocuparnos, nos tientan a dudar de Dios, y a menudo nos dejan con la sensación de que no tenemos ancla en un mar de ansiedad. Y debemos entender que aún los cristianos, el seguir a Jesús no nos exime de las tormentas de la vida. Las pruebas y las tribulaciones son una forma de vida, seas cristiano o no.
La belleza, sin embargo, de ser cristiano es que la palabra dice que aunque muchas sean las aflicciones del justo, de todas ellas los librará el Señor. Nosotros tenemos promesa de victoria. Pero no todas las desgracias son un ataque directo del enemigo. Pero ciertamente el enemigo no dejará pasar la oportunidad de causar desánimo o desesperación cuando te enfrentas a una tormenta de vida. Y este es claramente el caso en Lucas capítulo 8, cuando los discípulos se encuentran en medio de una tormenta literal. Lucas 8, 22 al 25. Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. ¿Qué les dijo? Crucemos al otro lado. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Ahora yo quiero que leamos el versículo 25 detalladamente. Dice: entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados y dijeron: ¿quién es este hombre? Se preguntaron, cuando da una orden hasta el viento y las olas lo obedecen. Wow. Ahora yo quiero que entendamos correctamente la escena, lo que está realmente pasando. Se trata de un barco pequeño de pesca. De pronto surge una furiosa tempestad, los toma por sorpresa. La amenaza es muy real, lo sabemos porque los discípulos eran pescadores, es decir, tenían experiencia en enfrentar tormentas. Quiere decir que lo seguro es que esta tormenta era algo como lo que jamás habían visto. Las olas estaban golpeando contra el barco, el agua estaba entrando. Ellos están luchando por sus vidas, tratando de salvar la barca, porque saben que si la barca se hunde, se hunden ellos con la barca. Y el problema es que están perdiendo esta batalla. Si algo no cambia, pronto se volcarán y se hundirán. Pero si estudiamos el texto un poco más de cerca, vamos a encontrar que no toda esperanza estaba perdida. Y yo quiero que veamos esta tormenta como un prototipo de todas las tormentas de la vida que enfrentamos. Porque el diablo quiere mentirte, haciéndote pensar que en medio de la tormenta tú estás solo, que estás sola. Pero hay que reprender ese rugido en el nombre de Jesús. Hoy, con la verdad de Dios, nos vamos a dar cuenta que no estamos solos en la tormenta. Hay tres cosas que quiero que sepas que tú tienes en medio de tus tormentas. Número uno, tienes la presencia de Dios en medio de la tormenta. Lucas nos destaca en el pasaje que Jesús estaba en la barca, pero dormido. Quiero decirte que todos aquellos que hemos venido a Jesús para salvación, lo hemos hecho Señor y Salvador, no estamos solos. Jesús está con nosotros. Pero quizás a veces tú has sentido como que Jesús está dormido. Has sentido que oras, pides y no hay respuesta. Pero en este pasaje, el detalle de que Jesús iba dormido no pretende desanimarnos, todo lo contrario. Aquí es una tormenta literal, entonces es un recordatorio de que Jesús comprende nuestra humanidad. Probablemente, como este no era un barco grande, no era un yate lujoso, quiere decir que Jesús quizás estaba acurrucado en una posición incómoda en alguna esquinita del barco, y la tormenta sacudía la barca de un lado a otro y la llenaba de agua, y durante todo este caos Jesús iba dormido. ¿Saben qué me dice eso a mí? Eso me dice que Jesús estaba exhausto. Jesús estaba increíblemente cansado. Dice mi esposa que ella sabe cuando yo estoy exhausto porque es cuando ronco. Normalmente no ronco, pero cuando ronco es porque estoy cansado. Ella me dice: ¿estuviste roncando? Y le dije: pues no me oí. Dijo: claro que no te oíste, pues estás dormido, ¿verdad?
Y uno no quiere pensar que ronca, pero así de profunda de profundo es el sueño, ¿verdad? Cuando uno está exhausto. Y así vemos a Jesús. La tormenta sacudiéndose, las olas golpeando, los relámpagos, los truenos quizás, y él dormido. Y esta es la paradoja de la historia, de que Jesús no ha dejado de ser Dios. Jesús es quien creó el agua, Él es quien creó el cielo, Él creó el viento, Él creó la madera de la que el barco estaba hecho. Incluso Jesús creó el sueño, pero aquí se ve humanamente agotado, cansado de hacer la obra de su Padre. El hecho de que Jesús venía dormido es un recordatorio que el Dios del universo, el creador de todo, se encarnó, se sujetó a una limitación, a una debilidad humana. Quiere decir que no se entiende. Hebreos 4:15 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. En otras palabras, puede ser difícil para nosotros entender a Dios, pero para Dios no es difícil entendernos a nosotros, porque Él vino y tomó su propia medicina, es decir, la vida a la que nos sujetó a nosotros, Él mismo se sujetó para venir a vencer en todos los puntos de tentación y debilidad humana, para que si Él fue vencedor, nosotros seamos más que vencedores. Alguien diga gloria a Dios por eso. Cuando tú dices estoy solo, no estás solo. Cuando tú dices nadie me entiende, no dices la verdad. No te quiero llamar mentiroso, pero no dices la verdad. ¿Sí? Hay alguien que te entiende y su nombre es Jesús. Déjenme les doy un listado rápido. Por ejemplo, Jesús conoció la tristeza. Juan 11:35. Jesús lloró. 2 palabras con suficiente profundidad para merecer su propio versículo en la Biblia, porque nos hablan de la humanidad de Jesús y del hecho de que sufrió emociones humanas. Jesús lloró. Jesús conoció la tentación, Marcos 1:13, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Jesús conoció la pobreza, créanlo o no, Mateo 8:20. Jesús dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Jesús conoció el enojo, Juan 2:15. Se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo, echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Jesús conoció el rechazo, Juan 6:66. A partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y le abandonaron. Jesús conoció la angustia, Mateo 26:38 les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Jesús conoció también la soledad, Mateo 27:46. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Te das cuenta que Jesús fue tentado y probado en todos los aspectos humanos? Siendo Dios, se hizo humano y abrazó una vida en la carne, porque tanto así nos ama. Y Él quería sentir nuestras flaquezas, Él quería sentir nuestras debilidades, para 2 cosas: para entendernos y para superar esas flaquezas humanas. Ustedes no me dejarán mentir que cuando usted está atravesando una adversidad, lo más frustrante es toparse con alguien que nunca lo ha atravesado y por ende no te comprende, y más que ofrecerte ayuda, a veces te desanima más. Yo recuerdo cuando mi esposa atravesó un proceso de ansiedad en el 2016. Podíamos estar manejando y de pronto se aceleraba su corazón. Ella entraba como en una especie de pánico y me decía: dale para la emergencia. Y ella literal sentía luchar por su vida, y yo preocupado por el bill que me iba a llegar después del cuarto de emergencia. Dale para el hospital. Y yo: ¿estás segura?
Dale, me estoy muriendo, y yo acá tratando. Y ahora lo pienso y digo, qué frustrante para ella no haber tenido en ese momento un esposo que la comprendiera. Yo no sabía, no entendía lo que ella estaba pasando. Ustedes que han pasado eso, digo, los de afuera pensamos como que ya, sal, ya, quítate ese pensamiento, ya sal de eso, como que nos parece ilógico, ¿sí? Y te frustras que alguien no te entienda. Entonces Jesús dijo, yo no quiero jamás no entender a mis hijos. Entonces se encarnó y fue tentado y fue probado en todos los puntos, en todos los aspectos humanos, para poder comprendernos. Y no solamente para comprendernos, sino para superar cada una de esas flaquezas y debilidades y tentaciones y adversidades, para darnos una esperanza. Aquí reside nuestra esperanza. Nuestro Dios no solo es comprensivo, sino que es poderoso. La Biblia dice que no pecó, es decir, fue perfecto. Y si Él fue vencedor, nosotros somos más que vencedores. Ya que Él venció, nosotros también podemos. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Satanás quiere que pienses que estás solo en medio de la tormenta, pero es una mentira. Y es lo que descubrieron los discípulos. Ellos acudieron confiadamente a Jesús, asustados de la tormenta, pero suficientemente confiados en Jesús como para ir a despertarlo. Maestro, maestro, le dijeron, nos vamos a ahogar. Y aquí llego a la parte favorita, lo que para mí es mi parte favorita de la historia. Porque la Biblia dice que Jesús estaba dormido en medio de la tempestad, pero en el momento que vinieron los discípulos, maestro, maestro, nos vamos a ahogar, Jesús despertó. Quiero que vean esto porque a mí me asombra. Los relámpagos no despertaron a Jesús. Los vientos no despertaron a Jesús. Las olas no despertaron a Jesús. El que la barca se moviera de lado a lado no despertó a Jesús. Es decir, no hay tormenta lo suficientemente grande como para compararse o amedrentar mucho menos a nuestro Dios. No fue nada de eso que despertó a Jesús. Sin embargo, el primer clamor de sus discípulos, el primer llanto de sus hijos fue lo suficiente para despertar a Jesús, porque Él está listo y presto para socorrernos. Se levantó inmediatamente y calmó la tempestad. ¡Wow! El clamor, las oraciones de los hijos de Dios son lo suficientemente poderosas como para hacer que Jesús se levante de su trono en el cielo y venga a socorrernos. En cada tormenta, Dios te regala su presencia. Número 2, también te regala su promesa. Dios te da una promesa en la tormenta. La buena noticia acerca de las tormentas, les tengo que decir, es que siempre van de paso. Las tormentas nunca se estancan, siempre van pasando. Algunas son más grandes que otras, pero todas pasan. Dile al que está a tu lado, esta tormenta también pasará. Dígale así, esta tormenta también pasará. David el salmista lo expresó de esta manera, Salmo 30, versículo 5. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Tu tormenta es una tormenta pasajera. Y en nuestra historia, antes de la tormenta, escúchenme bien, antes de subir a la barca, Jesús dijo algo a los discípulos muy importante. Volvamos a leerlo en caso de que no lo hayas visto. Lucas 8:22. Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Cuando Jesús dice crucemos, Él está dando una orden, súbanse a la barca. Pero esa misma orden era una promesa. Crucemos era súbanse,
Pero crucemos también era, vamos a llegar, vamos a cruzar al otro lado. ¿Te das cuenta cómo es la palabra de Dios? Su mandato también era una promesa. La belleza de guardar los mandamientos de Dios es que vienen con promesas. Primera de Juan 3:24 dice: los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. O sea, Dios promete permanecer en comunión con aquellos que guardan sus mandamientos. Ese mismo capítulo dice en el versículo 22: y recibiremos de Él todo lo que pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Aquí hay una relación de doble sentido entre la oración y la obediencia. La oración eficaz se basa en la obediencia. Cuanto más obedeces tú a Dios, más puedes esperar que tus oraciones sean contestadas. ¿Por qué? Porque entre más te alineas a la voluntad de Dios, más vas a orar conforme a la voluntad de Dios. Y cuando la voluntad de Dios es tu voluntad, Él no tiene por qué no contestarte la oración. Él te va a conceder los deseos de tu corazón. ¿Estás conmigo? Entonces, cuando vives conforme a los preceptos de Dios, vas a prosperar en tu vida. Vas a ver la presencia de Dios, vas a ver la contestación de Dios a tus peticiones. El mandato de Dios a los discípulos fue: vamos, suban al barco. La promesa era: vamos a cruzar al otro lado. Y esa palabra debió haber animado y fortalecido a los discípulos durante la tormenta. Este es el secreto. No puedes olvidarte de la palabra de Dios en medio de la tormenta. Eso es lo que el enemigo quiere lograr: que tú te olvides de las promesas de Dios, enfocado, centrado nada más en el momento actual que estás viviendo. El día de antier me dice uno de los pastores que vino de Laredo, amigo mío, me dice: acabo de descubrir algo. Dice, estaba traduciendo un mensaje del inglés al español y hablando de las emociones, descubrí que en español es sentimientos. Dice, sentimientos, o sea, son sentires que te mienten. Y dije, wow, es cierto. Sentimientos. Cuando tú te dejas guiar por los sentimientos, a menudo el corazón te está engañando. El enemigo quiere que pienses que tú estás solo. El enemigo quiere que pienses que no tienes ancla, que no tienes fortaleza, que no tienes esperanza. Pero no olvides la promesa de Dios en medio de la tormenta. Jesús dijo, vamos a llegar al otro lado. Y te digo algo, si Jesús dijo que vas a cruzar, vas a cruzar. Si Jesús dijo que eres más que vencedor, eres más que vencedor. Si su palabra dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará, ninguna arma contra ti prosperará. Si Él ha dicho que nadie te puede arrebatar de su mano, nadie te podrá arrebatar de su mano. Si Él ha prometido ser tu sanador, Él va a ser tu sanador. Si Él ha prometido ser tu proveedor, Él va a ser tu proveedor. Si Él ha prometido llenarte de su Espíritu, el que lo resucitó de los muertos, tú estás lleno del Espíritu de Dios, el que resucitó a Jesús de los muertos. Si Dios lo dijo, yo lo creo, y si yo lo creo, Dios lo hace. Porque mire, Isaías 14:27 lo dice así: el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano, ¿quién lo podrá detener? Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Estás conmigo? Entonces el enemigo lo que quiere hacer, cuando no te puede destruir, te quiere distraer. Él sabe que la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida. Y Él sabe, quiero que sepan algo, el enemigo sabe más Biblia que nosotros. ¿Sí? Y Él sabe lo que la palabra dice, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si la fe depende del oír la palabra de Dios, el hacer menguar tu fe depende de callar la voz de Dios en tu vida. ¿Estás conmigo?
Por eso se te dificulta los domingos venir a la iglesia y todo se te atraviesa en la mañana antes de venir, porque el enemigo sabe que tú aquí vas a oír palabra de Dios y que de aquí tú vas a recibir dirección y ánimo y aliento. La fe viene por el oír, entonces te complica la llegada a la casa de Dios, porque Él no quiere que tú seas recordado de las promesas de Dios. Por eso, cuando tú atraviesas una tormenta, el enemigo lo que quiere es que escuches los relámpagos, los truenos, las olas. En otras palabras, que te enfoques tanto en la negatividad de la situación, porque él tiene la esperanza que esos sonidos negativos, esas voces negativas, ahoguen la voz de Dios, las promesas de Dios en tu corazón y en tu mente. En otras palabras, Satanás quiere que le prestes más atención a la amenaza que te rodea que al espíritu que te empodera. Eso es lo que Satanás quiere lograr. Si los discípulos hubieran recordado las palabras de Jesús y hubieran escuchado esas palabras por encima de los sonidos de la tormenta, ellos nunca jamás hubieran temido. Porque Jesús dijo: vamos a subir a la barca y vamos a cruzar al otro lado. ¿Por qué creen ustedes que Jesús les hace esta pregunta? Él les dice, cuando él despierta, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está la fe de ustedes?, pregunta Jesús. Ahora, aquí Jesús no los está acusando de no tener fe. Porque si yo le pregunto, por ejemplo, a mi esposa: oye, ¿dónde están las llaves de tu auto? Yo no estoy sugiriendo que las llaves no existen o que el auto no existe. Le pido las llaves porque sé que existen las llaves, yo sé que existe el auto. Lo que estoy preguntando es: ¿dónde has dejado las llaves? Cuando Jesús pregunta: ¿dónde está la fe de ustedes?, Él está diciendo: el problema no es que no tengan fe, el problema es que han desplazado la fe, la descuidaron la fe, pusieron su fe en otras cosas. Porque la realidad es que si ellos estaban temiendo a la tormenta, creían en el poder de la tormenta. Y cuando tú crees más en el poder de la tormenta, es donde el enemigo te quiere, porque dejas de creer en el poder de tu Dios. Entonces Jesús dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué hacemos cuando perdemos las llaves? Nosotros recordamos y tratamos de rastrear los pasos, ¿verdad? A ver, ¿qué hice? Llegué a la casa, me estacioné, cerré el portón. De seguro ahí en la consola de la camioneta, ahí dejé las llaves. Y ahí va uno a la camioneta y va y busca las llaves, no están allí. ¿Qué hice después? Pues me metí, le di de comer a los perros. Seguro ahí no está la bolsa de la comida de los perros, allí están las llaves. Y uno llega, no están ahí. ¿Qué hice entonces? Me fui, me senté un rato a ver la televisión, en el sofá. Y rastreamos los pasos que tomamos para ir a dar con las llaves que hemos perdido. ¿Están conmigo? Entonces, cuando Jesús dice: ¿dónde está vuestra fe?, Él lo que quiere que hagan es que regresen a ver dónde dejaron la fe, dónde perdieron la fe. Y yo les voy a decir dónde perdieron la fe. Ellos perdieron la fe en el momento en que empezaron a prestar más atención a la tormenta, a las olas, al barco, a sus sentimientos, a todo menos a Dios. Su fe se perdió en el entorno, en el medio ambiente negativo del momento. Se habían vuelto más conscientes de su entorno que de la presencia de Jesús con ellos. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas también. Él quiere que prestes atención a las guerras, a las amenazas de guerras, a los tiroteos, a la división política, a la economía, a las pandemias, a todo menos a Jesús. Porque el diablo sabe que si puede conseguir que prestes más atención a eso que las promesas de Dios, entonces puede atraparte en una tormenta de ansiedad. Me encanta la parábola del sembrador, porque dice que uno de los terrenos donde siembra la semilla es la palabra de Dios. Jesús dice que la preocupación o el afán ahoga la palabra. El afán es capaz de ahogar la palabra.
Es todo lo que el diablo necesita, hacerte olvidar las promesas de Dios en medio de tu afán. Pero ¿sabes cuál es la ironía del afán, de la ansiedad? ¿Sabes qué es lo que se requiere para preocuparte de esa manera? Es necesario tener la capacidad de imaginar cosas que aún no han sucedido. ¿Sí? O sea, a veces la ansiedad es nosotros mismos reproduciendo en nuestras mentes películas que siempre terminan en el peor de los casos, ¿no? O sea, traes un dolor de cabeza y dices, ha de ser un tumor, me van a encontrar cáncer en el cerebro, me voy a morir, mis hijos van a tener padrastro. Te empiezas a imaginar todo lo malo, todo lo negativo, ¿sí o no? Te imaginas cosas que no han sucedido y que quizás jamás, nunca van a suceder. ¿Sabes cómo se le llama eso? Se le llama fe. Pero tu fe la tienes al inverso. Por eso preguntó Jesús, ¿dónde está vuestra fe? Pusiste tu fe en la cosa equivocada. Tienes fe de que va a pasar todo lo malo. Y esa misma imaginación que tú tienes para ser capaz de pensar lo peor, ¿por qué no voltearla? Y tener la imaginación de creer lo mejor, de creer en las promesas, de que tengo una promesa en medio de la tormenta, de que voy a llegar al otro lado, voy a cruzar al otro lado. Por eso nos dice Pablo, hey, no se preocupen por nada, Filipenses 4:6, oren por todo. La preocupación es cuando tú te hablas a ti mismo. Entonces Pablo dijo, hey, deja de hablar contigo mismo y en cambio habla con Dios. No te preocupes, no estés reproduciendo películas en tu cabeza, mejor habla con Dios para que seas recordado de su presencia y seas recordado de sus promesas. No entres en pánico, está diciendo Pablo, ora, porque si oráramos tanto como nos preocupamos, tendríamos mucho menos de qué preocuparnos. Número 3, Dios te da su presencia, Dios te da su promesa y también Dios te da un propósito en la tormenta. Para aquellos que creen en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, no existen las tormentas sin sentido. Yo sé que a veces tu sufrimiento sientes que no tiene explicación, pero nunca es un sufrimiento sin propósito. Somos capaces de decir, no tengo idea de lo que Dios está haciendo, pero nunca podremos decir, no está haciendo nada. Dios siempre está haciendo algo. ¿Y sabes cuál era el propósito de esta tormenta en la vida de los discípulos? El mismo propósito que hay en tus tormentas de vida, que conozcas a Jesús en una dimensión mucho más allá de lo que lo has conocido. Es lo que pasó con los discípulos. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban. ¿Te das cuenta que la adversidad del hombre es la oportunidad de Dios? Que tú enfermes es una oportunidad que Dios tiene para mostrarte que Él es sanador. Que a ti te falte es una oportunidad para Dios de mostrarte que Él es proveedor. Que tú estés quebrantado es una oportunidad que Dios tiene para mostrarte que Él salva, Él rescata, Él redime. Es más, tengamos mucho cuidado cuando le decimos a Dios, Señor, quiero conocerte más, Padre. Dice Dios, sí, porque conocerme más es atravesar algo que jamás has atravesado para que conozcas otra faceta de mi poder, de mi gracia, de mi favor, de mi misericordia. Entonces, conocer más a Dios a veces significa pasar por algo que jamás hemos experimentado. Pero es una oportunidad para que Dios nos muestre de qué está hecho nuestro Dios. ¿Estás conmigo? De hecho, yo a veces en la prueba, en vez de desanimarme, digo, gracias, diablo, porque tú mismo me estás demostrando que Dios tiene algo grande para mí. Porque la medida de la prueba a veces apunta a la medida de la victoria. ¿Sí? Es lo único que está haciendo el enemigo sin saberlo. Porque Dios siempre tiene un propósito en la tormenta. Mire lo que dice Lucas 8:24. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. Mire, hace unos versículos estaban aterrados y asombrados de la tormenta. Pero aquí están aterrados y asombrados ¿de qué? De Cristo. Dice,
¿quién es este hombre?, se preguntaron unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Estos son los discípulos. Jesús los venía discipulando, venían caminando con Cristo, escuchando sus enseñanzas, viendo sus milagros. Pensaban conocerlo, pero nunca lo habían conocido en la dimensión en que lo estaban conociendo ahora, que había calmado la tempestad. Dijeron: ¿quién es este hombre que hasta los vientos y las olas lo obedecen? Es decir, los discípulos pasaron de preguntar: ¿qué es esta tormenta?, a preguntar: ¿quién es este hombre? Pasaron de tener temor y asombro de la tormenta a tener temor y asombro de Jesús. Y por eso es tan saludable el temor de Dios. Entre cristianos escuchamos mucho esa frase, el temor de Dios, y a veces no entendemos a qué se refiere eso. Porque el temor lleva normalmente una connotación negativa, ¿sí o no? No queremos sentir temor, pero el temor de Dios es un temor saludable. Se los explico de esa manera. Yo crecí con padres muy estrictos. Mis padres, mi papá específicamente me crió con dos cosas. Ambas eran de color negro, de piel, y tenía su nombre inscrito, ¿sí? La Biblia y el cinturón, ¿no? Una te hablaba del cielo, la otra dolía al infierno, ¿sí? Y yo le tenía temor a mi papá. O sea, temor a mi papá. Yo cuando me quería portar mal, mi temor era que se diera cuenta mi papá. En el 5º grado, por primera vez, me llevaron a la oficina del principal, y me dijo el principal: te voy a tener que dar con el paddle, decía en aquel entonces, era una tabla. Y en aquel entonces nos daban, ¿sí? Hoy en día los niños tienen la razón, en aquel entonces no. Y me dice el principal: siéntate allí, tengo que hablarle a tu papá y a tu mamá para pedirles permisos de darte unas nalgadas. Y yo le dije: yo le doy permiso, no le hable a mi papá, yo le doy permiso, porque yo sabía que me iba a ir peor. O sea, iba a ser doble el castigo. Y yo me puse y todo así, ¿sí? Dele, de una vez. Porque yo le tenía temor. Yo le tenía temor a mi papá. Pero te digo una cosa: ese mismo padre que fue estricto conmigo, que fue fuerte conmigo, yo sabía que cuando yo enfrentara algo con lo que yo no podía, yo tenía un papá fuerte. Yo tenía un papá de convicción. Yo tenía un papá de virtud. Y yo corría hacia él. O sea, el temor que yo lo tenía no era un temor que me hacía apartarme de él, era un temor que me hacía acercarme a él. No era miedo, era un temor de respeto. Y cuando nosotros hablamos del temor de Dios, hablamos de un temor reverente, un temor que nos hace correr hacia él en medio de la tempestad y no lejos de él en medio de la tempestad. Y cuando tú tienes ese temor, tú vas a ver la bendición de Dios. Incluso es un temor que produce bendiciones generacionales. Proverbios 14:26 dice: los que temen al Señor están seguros. No solamente ellos, también les será refugio para sus hijos. Cuando tú caminas en el temor de Dios y lo modelas para tus hijos, también tus hijos van a caminar en el temor de Dios. Y te digo algo en esta tarde. Yo vine a decirle a alguien, no sé quién eres, pero sé que estás aquí en la sala. Lo vas a lograr. Esta tempestad también va a pasar. Y vas a salir al otro lado. Porque escúchame bien, cuando tú conoces y recibes una nueva revelación de quién es Cristo y lo temes a Él, escucha esto. Lo bonito del temor de Dios es que el temor de Dios disipa todos los demás temores. ¿Te das cuenta que los discípulos dejaron de temer en la tormenta cuando empezaron a temer a Jesús? Porque cuando tú temes a Dios te das cuenta, no hay tormenta que se compare con mi Cristo. No hay enfermedad que se compare con Él. No hay problema y no hay rugido del diablo que me amedrente. Le tengo más temor a Jesús porque sé lo que Él es capaz de hacer. Entonces esto no me va a amedrentar. Este problema no me va a meter miedo. Yo voy a correr al que todo lo puede.
porque le temo, pero también es mi Padre, también es mi socorro, mi auxilio en medio de la tempestad. Así que reprende el rugido, no creas la mentira, nunca estás solo, ni antes de la tormenta, ni durante la tormenta, ni después de la tormenta. La presencia de Dios está contigo, sus promesas están contigo y su propósito se cumplirá. Si lo crees, di amén. Vamos, dale tu mejor ofrenda de palmas al Rey que vive y reina para siempre. Ponte de pie conmigo en esta tarde. Queremos orar por ti. Si tú estás aquí, estás atravesando una tormenta, yo no sé qué estés viviendo, qué estás pasando, pero Jesús está en la barca, Jesús está aquí y Él te quiere bendecir y Él quiere calmar tus temores, Él quiere silenciar la tempestad, Él quiere mostrarte de lo que Él es hecho y Él quiere mostrarte que lo que el enemigo quiso usar para mal, Dios lo va a usar para bien. Así que si estás atravesando algo, te acaban de dar un diagnóstico, o has sentido que vas a perder tu trabajo, o vas a perder la casa, o el matrimonio, o la familia, o hay una tormenta rugiendo en tu contra, hay gente que se ha levantado contra ti, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Queremos orar por ti. Hay un grupo de oración que va a imponerte las manos, vamos a interceder por ti y vamos a declarar que lo que el enemigo quiso usar para mal, Dios lo va a usar para bien. Vamos a obtener la victoria. ¿Lo crees conmigo? Di conmigo, voy a obtener la victoria. Di conmigo, voy a llegar al otro lado. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar. Gracias por sintonizarnos. Espero puedas volver para ver futuros servicios. Suscríbete ahora mismo a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y transmisiones. Recuerda compartir este video con alguien y no olvides acompañarnos en vivo todos los domingos por la mañana. Bendiciones.